de que hemos completado nuestra recolección de información, vamos a aprender formas de organizar los datos. La organización y representación de los datos depende del tipo de variables, es decir, si tenemos datos asociados a variables cualitativas o a variables cuantitativas. Por ejemplo, si tenemos datos de tipo cualitativo, podemos organizarlo en tablas de frecuencia si deseamos clasificar respecto a una sola variable, o utilizar tablas de contingencia si se desea clasificar los datos respecto a dos o más variables simultáneamente. Una tabla de frecuencia consta de dos columnas. Una columna donde se registran las clases, que son las opciones o niveles de la variable, y otra donde se registran las frecuencias correspondientes, que corresponde al conteo, proporciones o porcentajes de los datos en cada clase. Por ejemplo, la siguiente tabla de frecuencias muestra la información obtenida de un grupo de personas que se presentaron en un concurso para ocupar el cargo de investigador en una universidad. La variable es el nivel académico, y este nivel académico a su vez se clasifica como profesional, especialista, magíster o doctor. Para la frecuencia ponemos el conteo de los individuos en cada clase. Por ejemplo, en la clase profesional tenemos 3 individuos, como especialistas tenemos 5, en el área de magíster hay 4 y doctores tenemos 2, para un total de 14 individuos en el concurso. Ahora, si tomamos la cantidad de individuos que hay en cada clase y la dividimos en el total de individuos, entonces podríamos estar pensando en una tabla de frecuencias relativas. Así, por ejemplo, tenemos la misma tabla, pero en la frecuencia vamos a colocar el cociente entre el número de individuos que hay en la clase y el total de individuos en el estudio. Por ejemplo, para la clase profesional tenemos 0.21, que es la proporción de individuos en esa clase. Así sucesivamente podemos calcular las proporciones de individuos en cada una de las clases. La suma de las frecuencias en este caso me tiene que dar 1. Ahora, si multiplicamos estas proporciones por 100, lo que tenemos son los porcentajes de individuos en cada una de las clases. Y estaríamos hablando entonces de una tabla de frecuencias porcentuales. Para representar estas tablas de frecuencia podemos utilizar diagramas de barras simples. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un estudio del estadio del TNM en el cáncer gástrico. Es decir, es el tamaño de un tumor. Los individuos pueden estar clasificados de acuerdo a los niveles. 1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4. Por ejemplo, en el nivel 1A tenemos aproximadamente el 4%, en el nivel 1B está como el 11% y así sucesivamente hasta el nivel 4, que corresponde al 41%. Como vemos, las áreas de cada uno de los rectángulos representan el porcentaje de individuos en cada clase. Otra forma de representar estas tablas de frecuencia es mediante diagramas circulares. Por ejemplo, en una encuesta acerca del hábito de fumar, tenemos clasificados los individuos como no fumador, fumador o antiguo fumador. De los 4.949 individuos, 2.156, que corresponde al 44%, corresponde a no fumador. 1.640, aproximadamente el 33%, corresponden a los que son fumadores. Y 1.153, que corresponde al 23%, son clasificados como antiguos fumadores. De igual forma, las áreas respectivas del círculo representan el porcentaje de individuos en cada clase. Ahora, si lo que deseamos es organizar nuestra información respecto a dos o más variables simultáneamente,
podemos trabajar con tablas de contingencia. Por ejemplo, si queremos organizar información respecto a género y nacionalidad en un grupo de individuos. La variable género, que tiene dos clases que son masculino y femenino, y la variable nacionalidad, que tiene tres clases. Puede ser colombiano, venezolano o ecuatoriano. Las cantidades nos indican el número de individuos en cada clase. Por ejemplo, vemos que estos 5 individuos corresponden al género femenino y están asociados a la nacionalidad colombiana. Esto no era. Otro ejemplo de tabla de contingencia es el análisis del estadio de mejoría o progreso de un paciente frente a una enfermedad, el cual se puede clasificar como marcado, regular o ninguno. Este estadio se compara a la vez respecto al tratamiento recibido. El tratamiento puede ser de tipo A o tratamiento B. Y se estudia su efecto respecto al género, que puede ser femenino o puede ser masculino. Por ejemplo, vemos que 27 personas son mujeres que recibieron el tratamiento A. 32 son mujeres que recibieron el tratamiento B. 14 son hombres que recibieron el tratamiento A y 11 hombres que recibieron el tratamiento B. De los 27 que recibieron el tratamiento A, y son mujeres, 16 han tenido un progreso marcado en la mejoría. 5 han tenido un proceso regular y 6 no han tenido ningún progreso en su mejoría. De quienes recibieron el tratamiento B, la mayoría no ha tenido ningún progreso. En los hombres vemos que quienes recibieron el tratamiento B, 5 han tenido un progreso marcado y 7 no han tenido ninguna mejoría. En cambio, de quienes recibieron el tratamiento B, 10 no han tenido ninguna mejoría. Para representar gráficamente las tablas de contingencia, podemos usar diagramas de barras lado a lado, o diagramas de barras apilados, o también diagramas de sectores. Un ejemplo de diagramas de barra es si se desea estudiar la relación que hay entre tener antecedentes cardíacos familiares y padecer alguna enfermedad coronaria. Antecedentes cardíacos pueden ser si lo tiene o no. Y enfermedad coronaria, de igual forma, si tiene una enfermedad coronaria o no la tiene. Tener antecedentes cardíacos familiares lo ponemos en el eje horizontal. A la izquierda están los individuos que sí tienen antecedentes cardíacos y a la derecha los que no. Padecer la enfermedad se asocia con el color. Los que sí padecen la enfermedad les asociamos el color amarillo y los que no, el color azul. Por ejemplo, vemos que quienes sí tienen antecedentes cardíacos familiares, lo más frecuente es que sí padezcan una enfermedad coronaria. Mientras que de quienes no tienen antecedentes cardíacos familiares, lo más frecuente es que no padezcan una enfermedad coronaria. Ahora, si tenemos una tabla de contingencia donde se desea comparar dos poblaciones, por ejemplo, una población de mayor tamaño con 1000 individuos, que es una población A, y una población B que solo tiene 250 individuos, podemos representarlo mediante un diagrama de sectores. A la población de mayor tamaño que tiene más individuos le asignamos un semicírculo de mayor tamaño, mientras que a la población B que tiene menor tamaño le asignamos un semicírculo de menor radio. Además de comparar el tamaño de estas dos poblaciones, gráficamente, también podemos determinar y comparar el porcentaje de no fumadores y de fumadores que hay en cada población. Por ejemplo, vemos que en la población A tenemos el 75% de no fumadores, mientras que en la población B hay igual porcentaje de no fumadores que de fumadores.
Acabas de aprender algunas formas en que puedes organizar y representar datos cualitativos. Ahora vamos a realizar una actividad y luego continuaremos con la organización y representación de datos cuantitativos. Nos vemos.